Buenas a todos, ¿cómo andan? Hoy les voy a mostrar mi operativa basada primeramente en 3 principios que yo utilizo para comprender el mercado. Básicamente yo no es que digo, bueno, esta operativa es cuando el cruce de EMAs, cuando se activa esto, cuando hay un detonante, una confirmación. No, yo interpreto el contexto general y trato de entender no solamente cuándo, ni en qué momento, ni bajo qué confirmaciones, sino por qué entrar, por qué considerar que el precio va a ser lo que yo supongo que va a ser. Yo siempre digo que el mercado es como un diálogo en donde vos vas viendo lo que el mercado te va diciendo y te va conversando, bla, 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 entonces vos ya podés deducir. Muchas veces nosotros cuando hablamos con una persona tratamos de interrumpirla, de tratar de interpretar lo mismo que está queriendo decir la persona, somos irrespetuosos y le decimos no, porque en realidad esto es así, o en realidad esto es asá, o suponemos, o hablamos por encima de la persona, cuando en realidad un diálogo se da cuando una persona escucha. Las mejores relaciones, las mejores amistades son cuando nosotros escuchamos y leemos a la otra persona, entre comillas leemos, ¿no? Para poder interpretar qué es lo que nos está diciendo y a qué punto quiere llegar. Y si vamos con nosotros en conjunto con esa persona a ese mismo punto, mejor, y estamos en acuerdo de que estamos hablando los dos una misma cosa. El mercado te hace lo mismo, el mercado te dice voy a ir por acá, mira que voy por acá, bla, 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 no cambies de iniciativa, no busques ventas, no busques compras, o no busques esto, no busques lo otro, hacelo así, hacelo así. Básicamente te está diciendo voy a hacer esto, lo que vos hagas ya es tu responsabilidad. Si vos querés seguirme, me seguís, si no me querés seguir, no me seguís. Ahora, el objetivo de este video no es tampoco opacar ninguna otra operativa, ni decir que los patrones chartistas no sirven, ni que las ondas de hilo no sirven, ni que los patrones armónicos, ni los soportes, ni resistencia. No. Todo sirve, todo funciona. Y tengo grandes amigos traders que son rentables hasta en binarias, son rentables haciendo scalping, son rentables con patrones chartistas, son rentables. Entonces no es la operativa definitiva. Sí les puedo decir que es una operativa bastante efectiva, con bastante fundamento del por qué lo hago. Y la verdad que está buena. Les recomiendo que la estudien, no que la tomen como algo absoluto, una verdad absoluta. Estamos. Bueno, el primer pilar fuerte es la red de EMAs Kenny. Vamos a abrir el menú de indicadores, vamos a escribir EMA X12 y vamos a agregar este indicador que es una red de EMAs. Voy acá a modificarlo, voy a ponerle restablecer configuración, así les va a aparecer a ustedes apenas coloquen el indicador. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a entrar en las configuraciones, vamos a cambiar algunos valores. Vamos a poner donde está la EMA 7, la 8, vamos a poner la 7. Luego todas estas vamos a dejarlas como están, vamos a irnos hasta la 100, la siguiente, la 125, de ahí vamos a ir de 50 en 50, 150, 200, 250, 300. ¿Ven? 100, 150, 200, 150 y 300. Hasta ahí, esas son la configuración que yo utilizo en mi red de EMAs, que es la red de EMAs Kenny. Ahora, si nosotros nos basamos en cómo se construye una EMA, para poder entender por qué sucede lo que sucede, es básicamente un promedio de las últimas 50 velas, 100 velas, 200 velas. O sea, se suman las últimas 200 velas, o las últimas 100 velas, o las últimas 50 velas, y se divide por 50, se saca un promedio. Entonces ahí te da un valor. Se va a las siguientes 50 velas, se suman, se divide por 50 y se pone otro puntito, otro valor. Se agarra las 50 siguientes velas y se ponen el siguiente valor. Ahora, ¿qué sucede? Cuando el precio está por debajo de la red de EMAs, se pone bajista. Y es lógico, porque cuando el precio rompe a la baja, significa que el precio no va a estar, la EMA no va a estar exactamente a la altura del precio, va a estar un poco más arriba, porque antes, si nos basamos el promedio, antes el precio estaba más arriba, entonces promedialmente la red de EMAs se va a dibujar más alta. ¿Se entiende? Entonces eso nos da un panorama de que el precio está bajista, porque antes estaba más alto. Es algo completamente tonto lo que estoy diciendo, pero sí se complementa, por ejemplo, lo que es la estructura del mercado. Rompe a la alza, está alcista en esta zona, y luego rompe a la baja y está bajista. Obviamente en esta temporalidad se ve con un poco más fino los quiebres más a la baja y al alza y a la baja, quise decir. Entonces, bueno, vuelve y va a la zona de liquidación nuevamente. Ahora, ¿qué sucede? Esto, acá, el precio, al estar debajo de la red de EMAs,
el precio tiene mucha fuerza bajista. O sea, la red de EMAs viene a ser básicamente la intensidad de la tendencia. Y esto, a medida que empieza a querer romper la red de EMAs al alza, nos va dando índice de que esto se quiere dar vuelta. Es como un sube y baja. Cuando de este lado hay alguien con sobrepeso que deja el sube y baja en esta posición, ¿qué sucede? El precio tiene esta tendencia, una tendencia bajista. Entonces hacen más peso los vendedores que los compradores. Entonces, en algunos momentos el sube y baja va a querer intentar volver a subir. Entonces se van subiendo más personas de este lado para que el precio esté a la par. Cuando llegamos a este punto, que es un promedio exacto, donde ya hay un balance completo, el precio, por lo general, muchos vendedores se vuelven a apoyar de este lado para que el precio siga cayendo, porque pensamos que quizás es un simple movimiento, pero de repente se meten 50 de este lado y boom, vuelve y explota para arriba. ¿Está? O simplemente los de este lado dicen, no, porque para mí esto no va a seguir estando tan bajista, entonces yo me voy a ir para el otro lado, voy a cerrar mi venta y me voy a ir en compra, y boom, ¿entendés? Los vendedores dejan de vender y los compradores empiezan a comprar, y de esa manera el precio explota y rompe con ese promedio de equilibrio, promedio de tendencia en lo que se refiere a eso. Podemos usar millones de ejemplos, el juego de la soga, puntos donde el precio pasa a estar de un lado al otro. Podemos utilizar el imán, como decir, bueno, acá el precio se mantiene muy negativo, entonces la red de EMAs es como una onda negativa, entonces se repele. Entonces cuando llega, se acerca y todavía sigue dando fuerza negativa. De repente cambia y pasa a ser positivo, entonces el positivo con el negativo esto agarra mucha velocidad y bueno, se aleja. Y bueno, después vuelve. Entonces básicamente, en definitiva, es como una oscilación que va buscando quebrar siempre la red de EMAs. El tema es que no es fija. Esto, si lo vemos en 30 minutos, por ejemplo, vemos otra red de EMAs completamente distinta. Si lo vemos en una hora, vemos otra red completamente distinta, que nos muestra otro movimiento fractal más grande. Inclusive, fíjense esto. Cuando esto rompió la red de EMAs al alza, fue el 3 de enero, y cuando la rompió a la baja, fue el 23 de febrero. ¿Se entiende? Perdón, el 5 de febrero. Me leí el año. Entonces eso me dio una pauta de que la tendencia se está, entre comillas, debilitando. Porque podemos hablar por ahí, fractalmente hablando, que el precio va a empezar a tender a machacar y hacer esto y empezar a caer. Entonces, ¿qué pasa? Dado ese fenómeno de que el precio tiene una atracción hacia la red de EMAs cuando ya tiene su liquidación realizada, el precio, por ejemplo en este caso, explotó, llegó a una zona de liquidación y después fue a buscar nuevamente la red de EMAs. Acá es donde se revierte la tendencia. Acá es donde básicamente deja de estar alcista y empieza a estar bajista, pero nosotros no lo interpretamos hasta que el precio reacciona a la red de EMAs. Entonces, ¿qué pasa? Lo que sucede, por lo general, es que el precio busca la red de EMAs. Voy a buscar un ejemplo que había dado antes en otra de las tomas del video, en donde acá, por ejemplo, el precio intentó caer y como en este punto, como vimos en una hora, estábamos sumamente alcistas, teníamos que seguir buscando compras. Efectivamente, o sea, el precio no le iba a dar para romper ya la red de más de una hora y caer y pum. No, porque eso iba a tener que lateralizar, liquidar a los vendedores, a los compradores, perdón. Entonces, de alguna forma, tomar volumen más arriba para que esto digan, se explotó y se confíen y eso haga que entren ventas nuevas y de alguna forma empiece a ser estructurales a la baja. Pero bueno, básicamente esto estaba muy nuevo, porque recién en 15 minutos era el primer quiebre. Y acá fíjense, hizo un doble piso. ¿Ven? Hizo un doble piso, acá y acá. Entonces, ¿qué hizo el precio? Reaccionó al alza, llegó al EMA 300, nos hizo un mini quiebre al alza. Y esto vuelve al 50%, que este es el segundo pilar que yo les voy a mostrar. Ahí está, el 50%. Reacciona al 50%. Si se fijan, voy a poner el 61.8 un poquitito más fuerte. El precio reaccionó al 50%, pero no tocó el 61.8. Esa es una buena zona de compra, pero yo les voy a explicar más o menos cómo utilizaba la estrategia qué nivel para poder tomar una compra en este caso, especulando de que el precio vuelva a romper al alza. Y los pasos son los siguientes: liquidación, reacción del EMA 300 y después reacción en el 50%. ¿Estamos?
En este caso yo tendría que haber colocado acá una orden de compra en stop, voy stop arriba, donde sería acá en la mecha, y el stop loss en la mecha de abajo de todos. Y de acá mismo tendría que haber buscado un 3-1, básicamente. Y este es un trade que está bueno, un 3-1, bastante efectivo, bastante tranquilo. Se hubiese dado desde la activación hasta el take profit, se hubiese dado en 1 hora 45, se hubiese dado bastante rápido. Ahora, ¿qué pasó? El precio no se activó acá, sin embargo cayó y fue a liquidar acá un imbalance, que bueno, es algo que vamos a ver en el segundo pilar. Y luego vuelve a subir, y acá nos hace lo mismo. Vuelve a reaccionar en la zona de la EMA 300. Recuerden que es una zona, puede ser en la 250, puede ser en la 300, pero lo que importa es que el precio vuelva a romper a la baja y hacer movimiento a la baja. Y acá buscar la zona del 50%, que en realidad debería haber tocado el 50%, pero hay veces que lo pellizca, que no lo llega a tocar. Y esto nuevamente nos hubiese dado, voy a borrar esto, nos hubiese dado acá mismo otra entrada. O sea, básicamente nos hizo 2 veces el mismo patrón. De ahí es el ejemplo de sub y baja. Claro, acá tengo un 3-1. ¿Ven? Ahí tengo un 3-1. Y ahí este trade se hubiese dado en, no sé si incluso más tiempo. Sí, 2 horas 45. ¿Ven? Pero hubiesen sido un 6-1. Bueno, 2 operaciones, un 6%. En el caso de que arriesguemos un 1% de la cuenta. En básicamente unas 3 horas. En un rango de 3 horas y pico hubiésemos tenido un 6-1 y no está nada mal. Ahora, ¿cuál es la ventaja de Kenny? La ventaja de Kenny es que si esto, por ejemplo, no rompe el alto anterior y se digna a caer, si este bajo hubiese roto acá, perdón, si este bajo hubiese roto este bajo acá, si este alto no rompió acá abajo y esto se digna a caer, nunca se me hubiese activado la operación. Lo cual es algo bastante seguro, o sea, porque si se activa se da y si no se activa no perdés nada. Entonces, en definitiva, apelás a una buena gestión de riesgo. Y bueno, el problema es que no te da tantas oportunidades de entrada. Fíjate todo este periodo de acumulación, pasó muchísimo tiempo, de acá a acá pasaron 23 horas, ¿entendés? Y no hubo ninguna sola entrada. Te tenés que meter en un minuto y empezar a especular que el precio venga acá y acá te haga una reacción del 50%, y como acá liquidó mucho 50% de intermedio, podemos deducir, por ejemplo, ahí que hubo un 50%, ¿entendés? Y acá esto hubiera sido una entrada acá, con stop loss acá y un take profit en 3-1, ¿entendés? Más o menos ahí. Entonces el punto está en que uno tiene que aprender a verlo, y no te da tantas posibilidades de entrada. Tenés que esperarla, tenés que estar un buen tiempo. Y qué nivel es una buena estrategia, no es una mala estrategia, pero requiere de muchísima paciencia y de muchísimo tiempo, por así decirlo, porque en cierta forma, para analizar todo esto, tuviste desde el 50%, tuviste 1 hora 19 minutos para poder hacer un análisis de un movimiento que se fue formando en básicamente 3 horas y casi 4. Entonces es como que tenés que tener tenés que pegarla, o sea, tenés que llegar justo en el momento exacto y la agarrás y bien, y joya. Y me fue bastante bien con esa estrategia. Lo que pasa es que bueno, no tenía tantas posibilidades de entrada. Bueno, ahora el segundo pilar es el primer pilar, interpretar cómo funciona la red de EMAs. Si quisiera sumarle algo más a esto, son 2 cosas. Lo primero, que la red de EMAs nos da el beneficio de poder interpretar y tener una noción más clara de tiempo. ¿Está? Eso que es algo que ninguna estrategia o muy pocas estrategias te dan. O sea, porque el precio básicamente, hasta que no rompe la red de EMAs a la baja, vos no podés esperar un cambio en la tendencia. Y viéndolo a 1 minuto capaz que te da una cosa y en 3 minutos te da algo completamente mucho más abierto. Entonces esto no va a caer de una porque todavía tiene la red de EMA de 300 de abajo. Si lo pones en 5 minutos te da más abajo, si lo pones en 15 minutos te da más ahí. Entonces encontrar un centro gravitacional más abajo, no es que esto va a caer de una, porque tiene que romper con todas. Entonces te da una noción más de tiempo. Lo mismo pasó al alza, fíjense, acá a la baja pasó muchísimo tiempo hasta que volvió a romper al alza. Entonces podemos interpretar que el precio se va a seguir moviendo por más tiempo ahí adentro,
hasta que se desea romper realmente este alto y buscar tratar de subir. Pero bueno, este alto no tuvo mucha participación, así que nada. Ahora, ¿qué sucede? Algo que le estoy hablando mucho es acerca del 50%. Y el 50% se da por el fenómeno de los imbalances, que eso es algo que se los quiero explicar y quiero que quede bien en claro porque es algo bastante confuso. Cuando el mercado define una tendencia, ya sea que ya rompió la red de EMA o que cambió y hizo la liquidación y que definitivamente tiene que cambiar de tendencia, el precio empieza a hacer correcciones del 50%. Y lo vamos a empezar a ver, lo vamos a empezar a notar. Vamos a empezar que el precio, por ejemplo, viene en un periodo de acumulación y de repente mete quiebre, corrige un 50%, luego sube, corrige y vuelve a subir. Luego viene otro periodo de liquidación. Por lo general las estructuras son así, quiebre, corrección del 50% y ahí más o menos. Y ahí es más o menos donde nos da. Ahora, esto es más o menos todo lo que es una estructura de mercado semi completa. Ahora lo vemos, ahora vamos a ver por qué. Supongamos, quiebre estructural acá. De acá a acá tenemos reacción del 50%. Bien, entonces vemos que el precio vuelve a subir. Acá podemos especular que la red de EMAS que el EMA 300 pasó más o menos por acá, entonces el precio reaccionó y rompió al alza. Entonces, ¿qué pasó? Esto subió y en este punto se activaron toneladas de órdenes de compra. Entonces acabó euforia de compra. Básicamente lo que sucede acá se hace lo que es, se forma lo que es perdón, un imbalance. Porque acá no llega a cumplir con la cuota del 50%. Fíjense, de acá hasta acá, lo pongo ahí para que se entienda, no llegó a tocar el 50%. Entonces, ¿qué pasa? Como no llegó a completar el 50%, acabamos fuera de compra, acá no hubo otra explosión. Acá esto se mantuvo. Luego acá esto nuevamente hizo un quiebre a la baja, de un quiebre de estructura que lo podemos ver así o medir así más o menos. Y nuevamente, a la baja, si lo medimos desde arriba de todo hasta abajo, también tenemos un 50% de retroceso y eso, si vuelve acá, nos da la pauta de que nuevamente va a volver a caer. ¿Estamos? O sea, no es solamente porque rechazó el EMA 300, es por la reacción incluso de la EMA, del 50%, porque es como que ya está definiendo, en definitiva, su tendencia. Más, esto creo que lo dibujé también así a ojo, bueno, esto es un 61.8, pero bueno, fue a ojo. ¿Y qué sucede acá? El precio, cuando cae, ¿a dónde va a buscar? Al 50% de la deuda que no llegó a cubrir. ¿Ven? Que curiosamente también es el 50% de todo este impulso. ¿Ven? Por lo general, estos tipos de entrada, acá hay toneladas y toneladas y toneladas de órdenes. Y el precio no puede volver a romper ese precio y reacciona. O sea, en definitiva, ¿puede caer? Sí, puede caer. Pero para caer, primero que tiene que liquidar todas estas órdenes. O sea que acá una reacción va a haber. Y acá se define todo. Si esto rompe estructura acá, sube, vuelve a romper y nos hace así, eso vuelve a subir. ¿Se entiende? Pero si el precio, en vez de eso, nos hace un 50% de este impulso, vuelve a machacar, vuelve a machacar, vuelve a machacar, eso se va a buscar, ¿qué cosa? Lo que sería el imbalance más interno, una temporalidad menor de esto. Y esto iría a buscar el famosísimo bloque de abajo, donde hay otro imbalance. Que quizás esto, no sé, si vemos acá un fractal adentro, si vemos este impulso más adentro, capaz que lo vemos así. Lo vemos así, 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 así y así. Entonces, este capaz así completó su 50%. O sea, estoy siendo muy a lo ínfimo, ¿no? Pero es así como funciona. Acá hay un 50%. Acá no hay un 50%. ¿Ven que no lo cubrió? Entonces el precio, ¿qué hace? Más adelante va a buscarlo. Esa es la manera en la que interpretamos los imbalances. Ahora, esto lo vamos a pasar en limpio a un gráfico real. ¿Cómo podemos conseguir y encontrar los imbalances? Muy simple, vemos una liquidación y el precio sube. Acá vemos que el precio nuevamente vuelve a retroceder, como viene siendo con Kenny. Obviamente acá hubo una reacción del 50%, pero la machacó y la rompió.
Y acá se fue a buscar específicamente el 50% de esta mecha. Lo que sucede acá es que el precio vuelve y busca el imbalance porque obviamente el 50% de todo este impulso lo rechazó. Y entonces ahí sí nos pega la reacción que nosotros estábamos buscando y empieza a subir. Si esto hubiese roto a la baja hubiese cambiado todo. Esta mecha básicamente le salvó las papas a Bitcoin. Entonces, ¿qué sucede? Vuelve a subir, nos hace un cierto quiebre acá y podemos ver que acá también tenemos un imbalance. Un lugar donde el mercado pasó una sola vez. Y fíjense que el precio volvió a buscar esa zona. ¿Entiendes? Puede ser en este caso, no puede ser muy preciso que digamos, quizá una temporalidad menor podemos ver en este impulso o en estos cuerpos de vela más o menos que sí posiblemente haya habido algún imbalance. Que estoy deduciendo porque en realidad no lo estoy viendo, lo estoy viendo en 15 minutos. Quizás en un minuto, vamos a ver que ya que estamos, para poder corroborarlo, el precio, ven acá está, este imbalance. Fíjense cómo no lo cubrió. Yo lo mido de acá a acá, no cubrió el 50%, pero después de eso, el precio sí fue a buscar ese 50%. ¿Ven? De la misma manera que se lo acabo de mostrar con dibujitos, de la misma manera el precio lo vino a buscar. Ahora, como reaccionó acá, esto nuevamente nos hizo quiebre estructural, corrección del 50%. Fíjense que inclusive no nos tocó el 61.8 y acá nos puede dar oportunidad de compra nuevamente al alza. ¿Se entiende? O sea, es el criterio en general. El precio siempre va, o mayormente va a buscar un imbalance que si no está marcado exactamente por una por una vela grande en general, está marcado por un impulso, como es este. ¿Ven? Como fue este de acá que le acabo de mostrar. Ahí, bueno, esta vez lo vino a buscar un poco más abajo. Supongo que habrá sido este de acá abajo. Ahí más o menos. Pero este estaba medio raro porque lo tendría que haber marcado por ahí. A ver si lo tocó. Y ahí sí no lo llegó a tocar. Pero bueno, básicamente podríamos haber especulado que es de acá hasta ahí más o menos. Y ahí sí seguramente. Bueno, más o menos aproximadamente en la zona. Obviamente no siempre es preciso, pero es una zona bastante efectiva. Ahora, los imbalances se encuentran en todos lados. Yo, por ejemplo, a ver, me voy a ir a media hora. Voy a seguir buscando. El precio obviamente está alcista, entonces voy a esperar a que el precio haga quiebres más alto y reaccione en los imbalances de más abajo. Y, por ejemplo, puedo especular en esta mecha, que es la que le mostré antes en 15 minutos, que el precio reacciona ahí, en el 50% de esa mecha. Entonces vuelve a buscar. Entonces eso me da la pauta de que el precio va a pegar una reacción al alza. Si esto estuviese martillando el imbalance, si en vez de haber subido esto directamente hace así, la rompe. O va a buscar cubrir un imbalance más abajo y después, si no lo puede romper, irá a romper, irá a reaccionar para volver nuevamente a subir. ¿Se entiende aproximadamente? O sea, es un punto de atracción del precio. Fíjense, acá pasa exactamente lo mismo. El precio no llegó. A ver, acá. El impulso arranca acá y terminó en esta vela. Fíjense, el 50% lo encontró acá. Y obviamente no es para buscar el punto de entrada ahí, sino es para comprender por qué reacciona ahí. ¿Se entiende? Cuando eso ya vimos que reaccionó ahí, es hora de cambiar y dejarnos en blanco a ver qué es lo que nos dice el mercado. Si el mercado no machaca ese precio, entonces el mercado va a empezar a subir. No es mucha ciencia que digamos. Lo tocó con una mecha de 30 minutos así rápido. Y es más, me atrevo a decir que si lo hizo también en una mecha de un minuto, porque fue muy preciso eso. A ver, quiero sacar la duda. A ver, porque esos precios, esos movimientos, el mercado cuando los busca, miren, con una mecha de un minuto y otra mecha de un minuto. O sea, la reacción estuvo clara, intentó volver a machacarlo 2 veces, pero ya no lo pudo machacar 3 veces y básicamente empezó a romper el alza. Fíjense, esto rompió la red de más al alza. Quizás si lo vemos en 5 minutos nos da un panorama un poquito más certero, ¿ven? Que esto empezó a romper, cuando ya se definió, listo, ya está. En 15 minutos teníamos la resistencia eficiente, o en 30 minutos teníamos la resistencia más clara de la EMA 300. No, en 15 minutos, perdón. En 15 minutos, acá. ¿Ven?
Con el precio machacó la EMA 300 hasta que la rompió. Entonces no hubo caso. Esos son los dos pilares principales. Y el tercer pilar es el pilar de Smart Money. Smart Money básicamente es la herramienta que más se está utilizando para operar bloques. Y los bloques básicamente son zonas en donde hubo liquidación y donde el precio vuelve a buscar. Y en realidad básicamente son imbalances que busca el precio en esas zonas. Pero el punto está en que, por ejemplo, acá tuvo velocidad. O sea, para que un bloque sea válido tiene que haber tres cualidades: velocidad, imbalance y quiebre estructural. En este caso hubo velocidad, sí hubo velocidad. En este caso hubo imbalance, sí. Acá tenemos un pedazo de imbalance, lo tenemos ahí. Se ve clarísimo que nunca lo llegó a cubrir. Aunque también lo podemos medir acá. Ahí aproximadamente. Ahí lo cubrió. Sí, más o menos. Sí, lo cubrió. Pero tiene un imbalance en definitiva. Y tiene quiebre estructural, porque esto rompió este bajo, rompió este bajo, rompió este bajo, rompió este bajo, rompió todo. O sea, esta es una zona en donde el precio podría reaccionar. Podría haber sido este, pero en este caso fue a buscar el 50% de todo. O sea, esto en realidad es un bloque bastante grande. Creo que en una hora quizá lo podemos llegar a ver un poquito más consolidado. Y buscar un 50% de todo. De todo este coso. Ven que el precio prácticamente reaccionó en ese punto. ¿Por qué? Porque es una zona de demanda. Entonces, si la va a romper, va a depender del 50% de toda esta zona. ¿Se entiende? O sea, si rompe más del 50%, está más cerca de romper el techo que de romper el piso. ¿Se entiende? O sea, es como la zona más fuerte, la del 50%. Y en la zona donde hay más órdenes de venta, en este caso. Entonces acá sí hubo todo. Lo que podríamos haber hecho para evitar todo es agarrar desde el punto más alto del bloque hasta la vela que hace quiebre estructural. Puede ser el cuerpo de vela, si en el caso hubiese sido una mecha. Tampoco hubiese sido un mal punto, pero acá hubiese estado mejor. Ir ahí y el stop loss lo tenemos que haber puesto acá arriba. En este caso hubiese sido monstruoso el stop loss. Pero nos da la pauta de que esto tenía para caer. Y además, inclusive, si nos vamos al concepto general de qué nivel, fíjense que esa reacción confluyó más o menos con el 50%. Lo pellizcó, no lo llegó a tocar. ¿Puede volver a buscarlo? Sí, puede volver a buscarlo. Pero en definitiva, entró muchísimo volumen de venta. O sea, entró muchísima intención de venta. Ahora, teniendo bien claro esos tres conceptos, lo que es la red de EMA de Kenney, lo que es los imbalances y lo que son los bloques de Smart Money, podemos complementar el contenido de las tres cosas y hacer de todo eso una operativa que sea brutal. ¿Cómo es la operativa? Básicamente, las redes de EMA me van diciendo la intención del mercado. Fíjense, yo me voy a 2 horas, esto sigue estando alcista. A 3 horas sigue estando alcista. En 4 horas sigue estando alcista. Pero si me voy a diario, esto ya llegó a la EMA 300. Entonces esto podría especular que esto vaya acumulando para ir rompiendo la red de EMA a la baja. En definitiva, no es que porque esté alcista esto significa que va a explotar. ¿Puede explotar? Sí, puede explotar. Pero esto ya subió demasiado. Acá tiene muchísima deuda, hay muchísimos imbalances, hay un bloque en el medio. Hay mucha posibilidad de que esto llegue a los 19, a los 20.000, aproximadamente 19.850 me daba el 50% de esto. Así que yo deduzco aproximadamente que podría llegar a esa zona tranquilamente porque es el mercado fractal. Ahora, ¿qué pasa? Si yo me voy, por ejemplo, a una temporalidad de 5 minutos y veo que acá, voy a dar un ejemplo acá. Veo que el precio en este caso no llegó al EMA 300. Fractalmente quizás en un minuto sí, porque veo que el mercado se resiste bastante a ese precio. Bueno, creo que en 3 minutos. Sí, en 3 minutos, ¿ven? El mercado llegó al EMA 300. Corrigió ¿hasta dónde? Hasta el 50%. Fíjense que no tocó el 61.8.
machacó dos veces el 50% y no logró romperlo. Y luego subió. Ahora, ese 50% básicamente es una reacción en un bloque. Si nosotros definimos esto como un bloque, toda esta zona del medio, yo podría deducir que el 50% desde el... Perdón, acá. Sí, no, acá hay varios cuerpos de vela, entonces los tiendo muy para abajo, ya sería, seguiría demasiado y llegaría hasta inclusive a romper el 61.8. Yo podría medirlo desde acá hasta la vela que hace quiebre estructural, que sería esta. Y fíjense dónde me da el punto de entrada, no está nada mal. O sea, podría meter una compra ahí con el stop loss debajo del bloque. Entonces ahí buscaron 5.1, es mal moneda esos parámetros, 5.1 por lo menos. 5.1, 8.1 en el caso de que vos quieras ser más conservador o más asesino con el punto de entrada. Yo estoy midiendo mal, perdón. El 50% de acá hasta ahí. Ahí está. Y ahí me da un punto bastante más efectivo. ¿Ven? El punto de entrada estaba ahí. Les dije cualquier cosa, perdón, gente. Ahí debajo del coso. Y acá tranquilamente puedo buscar un 8.1. Acá sí. No llegué. Quizás si ponía el stop loss exactamente en el piso. Ahí sí llega un 8.1. Ahí me da un 8.1. Pero bueno, el tema de Smart Money es así, bastante subjetivo en algunas cosas. Pero ¿qué sucede? Yo apelo a que todo esto sea un bloque gigante. ¿Ven? A que el precio desde acá abajo hasta lo que sería el alto anterior, por ejemplo, sea todo esto una zona de bloque. Más o menos. Y acá hubo un quiebre. ¿Ven? Fíjense. O sea, les busco el sentido. Como si esto fuera un bloque gigante, busco una fractalidad. También, en vez de ver una vela gigante, ver un imbalance gigante, puedo ver de acá hasta acá, o de acá hasta acá. ¿Ven? Apelar a que el imbalance arranca acá y termina acá, y buscar que el 50% confluya con el 50% del total. ¿Ven? Entonces es una zona en la que el precio podría reaccionar. Además de que acá tuvo un par de rechazos y me puede servir el pasado como ver si hay algún soporte o algo. ¿Qué sucede? El precio reaccionó en esos puntos. Pero yo lo que puedo hacer es lo siguiente. Puedo medir el 50% de esto o trazar Fibonacci directamente, que es una herramienta que yo la tengo, está disponible para pasarle los parámetros. Métanse a mi canal de Telegram, ahí tengo puesta la imagen con los parámetros exactos de Fibonacci. Ahí le paso el chivo. Puedo medirlo hacia adelante, o si quiero ser un poco más conservador, puedo ir a buscar hasta el quiebre estructural de atrás. Y ahí me da todo, absolutamente todo. Fíjense, acá me dio un 3.1, hasta un 3.1 no puedo restar. Punto de entrada, stop loss y take profit en 3.1. ¿Podría haber llegado a un 5.1? Sí, pero no. Entró demasiada liquidez en esta zona de venta, porque obviamente este 3.1 también tiene una cuestión fractal que hace que en esta se activen muchas órdenes de venta, también se activen muchos take profit, entonces el precio va a pegar su reacción. Entonces, habiendo liquidado su último bloque acá abajo, que sería su último imbalance, yo acá puedo apelar, inclusive fíjense, bueno, en este caso me sacó, pero quizás habiendo tomado en velas de un minuto, yo puedo haber apelado quizás a la reacción acá. Bueno, acá o sea, esto es algo muy subjetivo, ¿no? Acá hubo un bajo, o en realidad hubo un alto, porque esto subió, acá volvió a caer y acá hizo quiebre estructural. ¿Entienden? O sea, el precio básicamente subió, cayó hasta acá abajo, subió, cayó, subió. Entonces acá me dejó un alto. Eso es algo muy subjetivo. Y fíjense, yo marcando un Fibonacci desde acá hasta acá, me da punto de entrada, stop loss y take profit. Acá tengo un 3.1. Acá tengo un 3.1 rápidamente. Y acá tengo un 5.1. Fíjense que en 5.1 también inclusive reaccionó. Y fíjense, esto es un trade que es una locura. Yo he metido trades así muy, muy cardíacos. Este se hubiese dado en 25 minutos. Y hubiese hecho un 5.1 en 25 minutos.
Pero más allá de eso, se ve la fractalidad del mercado y se ve cómo el precio vuelve a hacernos lo mismo. Si medimos Fibonacci acá, nos da una entrada y respetó por lo menos el 3.1. Ahora, ¿qué pasa cuando estamos en tendencia? Realmente estamos en una tendencia clara y ahí es cuando más jugo le podemos sacar al Fibonacci. Cuando estamos en una tendencia clara, por ejemplo acá en bajista, en un minuto, fíjense, esto es una locura. Cuando el mercado ya rompió la red de más a la baja y se mantiene por debajo de la red de más a la baja, y vemos que en temporalidad más grande, por ejemplo acá en 15 minutos, tenemos que el mercado subió muchísimo y que tendría que empezar a caer y a bajar. No es para tomar toda la bajada, sino para interpretar que el precio va a llegar a esta zona. Podemos deducir que en el medio podemos escalpear y hacer desastres. Inclusive tal vez en 3 minutos también sea bastante. Pero por ejemplo, les doy un ejemplo acá. ¿Qué hace el precio? El precio llega a un punto, bueno, reacciona, acá ya vemos que qué nivel se daba y que esto nos daba otra confirmación de que el precio arrancaba una tendencia bajista. ¿Ven? O sea, si yo pongo acá el Fibonacci del 50%, lo mido más o menos desde acá hasta acá, me da un 50% y después un quiebre de vuelta a la baja. O sea, eso me da también otra pauta de que va a seguir cayendo. ¿Se entiende? Porque esto tuvo mucho tiempo por encima de la red de más y después va a venir mucho tiempo por la red de más a la baja. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo defino donde hubo un quiebre estructural a la baja, como por ejemplo en este bajo, ¿ven? Yo agarro la liquidación que está en el medio, acá hago una liquidación entre comillas, y agarro Fibonacci, agarro 3.1 porque se me incluye el 3.1, fíjense, de ahí hasta ahí, el precio después de haber caído hubiese activado acá, el precio no nos hubiese sacado y hubiese seguido cayendo, ¿ven? Y acá hubiese llegado a un 5.1 rápidamente. Si nosotros vemos también que el precio, a ver, también esto incluye también que hay como dos zonas interpuestas. Hay una acá y hay otra acá. ¿Ven? O sea, dentro de todo el mercado se movió dentro de la misma zona. Pero ya cuando el mercado, además de romper estructura, te rompe la zona, donde realmente hay una zona que la usa de techo, que la rompió definitivamente, es poco probable que esto vuelva a esta zona. Entonces, ¿qué hacemos? Venimos de acá y lo medimos directamente hasta abajo de todo. O sea, esto ya correspondería ver acá, a ver, dónde fue exactamente que rompió. Y fue este alto, me parece. O este bajo, perdón. Entonces ahí me daría más o menos mi punto de entrada. A ver. Fue uno de estos. O acá. ¿Ven? Ahí se hubiese activado. Igual ese está muy rebuscado. Cuando es así que ya rompe toda la zona, lo mejor es agarrarlo desde la liquidación hasta acá abajo. ¿Ven? Y ahí me da el punto de entrada. Y ahí hace un 3.1 y hasta un 5.1. Podemos seguir todo el día así. O sea, mientras se mantenga en la misma zona, cuando rompe la zona, esto acá volvió a caer. Acá no lo respetó. No llegó porque había demasiada euforia de venta. O sea, no se activó. Fue lo peor que pudo haber sucedido. Inclusive, fíjense, si nos vamos acá a los fractales chiquititos, esto rompió a la baja. Y si lo mido de acá hasta acá abajo, también me da un 3.1, un 5.1 a la baja. Muy jugado. Pero sí se daba. A ver si lo mido ahí. No. De ahí acá también. Acá no. Acá era para atrás. El quiebre se hizo acá. De acá a acá. O sea, ya acá está siendo todo muy rebuscada la cosa. Entonces por ahí quizás convenga no ser tan así. Ahora fíjense, esto cayó, hizo quiebre estructural y de acá directamente hizo Fibonacci y pum, para arriba. ¿Ven? Y este punto específicamente, ¿qué es? Este punto es un 50%, ahora le voy a poner un 50%, es un 50% de esta mecha. ¿Ven? En 15 minutos. Entonces el precio fue como imán a ese imbalance. Entonces nos da la pauta de que el precio puede pegar una reacción. Y si nosotros especulamos que en este punto realmente hubo una liquidación y vemos el quiebre, acá tenemos una buena oportunidad. O inclusive decimos, bueno, vimos ya todo esto, vimos que se armó acá, vemos que el precio está por acá, le entramos con qué nivel. Ahí
Y acá podemos buscar un 3-1 al menos. ¿Llegó o no llegó? No, no llegó todavía, así que podría subir un poquito más quizás. Y llegar a un 3-1, más o menos esta zona. O puede no darse. O en definitiva, entrarle por mercado por acá. Y ahí sí, hacemos un 5-1, un 3-1 fácilmente. Pero bueno, son diferentes herramientas que nos sirven a nosotros para ubicarnos en diferentes contextos, para saber hasta dónde el precio puede llegar o hasta dónde no. Recuerden que siempre el precio va a tender a buscar la EMA 500, la EMA 300. Entonces eso nos va a dar una pauta. Fíjense, inclusive que ahora mismo esto ya se podría estar dando en un 3-1. A ver, voy a ponerlo ahí, quiero ver si en vivo. Digo en vivo porque en realidad estoy grabando, pero el mercado está ahora. Y entonces podría llegar a completar el C3-1 en lo que sería qué nivel. Entonces, básicamente, podría llegar hasta acá. Que en definitiva no tiene tanta... no es tan loco pensarlo, porque si yo me voy a 15 minutos, podría especular que acá yo tengo un 50%. Y también tengo la red de más de 15 minutos. Entonces es una zona que el precio va a ir a buscar para rechazar, para corregir y ahí definirme si va a buscar un imbalance del central, si lo va a martillar, o si va a reaccionar o si va a subir. ¿Se entiende? Entonces, buscando siempre los 50% vamos a tratar de estar más cerca de lo que el mercado nos quiere decir. Recuerden, si esto cae, llega el 50% de reacción y vuelve a caer hasta acá abajo, eso puede caer más aún. Entonces, 3 veces más de lo que fue todo este movimiento. Entonces, en definitiva, todo concuerda que en temporalidad, por ejemplo, de 1 hora, esto mete una caída brutal acá. En temporalidad de 2 horas, quizás pueda reaccionar hasta la EMA 300. En temporalidad de 3 horas, eso después acumule y después llegue, la toque una vez y la martille, después la vuelve a romper. Entonces, viendo que esta mecha de acá, que esto no sé si lo mencioné, pero llegó hasta la EMA 300 en diario, podría haber una reacción hasta el 19 y pico. Que creo que sí, que lo mencioné. Así que nada, básicamente eso es todo. Lo que tenemos que esperar que haga el precio, que haga un quiebre estructural a la baja, un poco más interesante. O sea, si bien está con bastante intención bajista porque corrigió el 50%, esto aún así, si rompe toda la red de más al alza y vuelve a buscar, eso podría volver a ponerse alcista y volver a buscar un precio más alto. Porque podremos estar machacando la EMA 300 del diario. O sea, todo es posible. El tema es que estamos más cerca de que esto caiga a que esto suba, porque para eso hay que romper la red de más de 1 hora, de 15, de media hora, de todas las temporalidades. Así que nada, les dejo esto de tarea, a ver si revisan si eso llega o no llega. Hoy es 8 de febrero a la 1 de la tarde en UTC-3 y el Take Profit es más o menos en 23.084. Quizás esto pueda seguir hasta subir un poquito más. Recordemos también que el 50% es una zona, así que podría llegar hasta este punto sin tocar ese 61.8. Entonces por ese lado es totalmente potencial esta zona de venta, ya que si se da, se va a dar una linda venta porque estaría rompiendo la red de más a la baja, rompiendo estructuras a la baja y empezando una acción bajista bastante interesante. De paso, Cañazo le mando un pequeño análisis. Así que nada, muchas gracias por estar hasta acá. Espero que se le hayan resuelto varias de sus dudas. Recuerden, el orden es el siguiente: interpretar bien correctamente la red de EMAs, buscar correcciones del 50%, buscar imbalances y recién ahí usar el Fibonacci. Porque si lo usamos al principio de todo, quizás estemos más ansiosos por entrar al mercado que por ver si el precio hace lo que nosotros esperamos que haga para que nos dé la razón y el pie para entrar y operar como corresponde. Así que nada, muchachos, les mando un abrazo. Si les gustó el contenido, síganme acá, pueden seguirme también en TikTok, abajo en las redes les dejo bien marcado, en la descripción les dejo bien anotado cuáles son mis redes sociales. Y si quieren sumarse y les paso bien los parámetros de Fibonacci, están en el enlace del Telegram. Les mando un abrazo y nos vemos. Chau, chau.